baptize me. What you are doing is right. Baptize me. Bueno, estamos de fiesta hoy en la iglesia. Tenemos dos fiestas hoy. Acabamos de experimentar entre los dos cultos. Tuvimos la congregación, la reunión anual de la congregación, en que recibimos el reporte del último año y pues era de mucho gozo todas las cosas que juntos, pastor, consistorio, iglesia, amigos, conocidos de la iglesia, trabajando juntos, incluso otras iglesias colaborando con nosotros, que pudimos cumplir en un año. Fue algo muy impresionante para mí cuando estuvimos preparando el reporte y me puse a revisar para ver si había correcciones o algo. Y, wow, todo eso lo hicimos en un año. Pues me impactó todo lo que se hizo en una iglesia no tan grande como el nuestro en un año. Es realmente de mucho gozo, de celebración, cómo Dios nos ha usado en el último año. También estamos de fiesta porque hoy en la vida de la iglesia se acuerda, se conmemora, es un día conmemorativo, podemos decir, del bautismo del Señor Jesús. No sabemos, pues la Biblia nos dice exactamente qué fecha, a cuál hora se bautizó el Señor, pero todos los evangelios nos hablan de eso, de que Jesús recibió el bautismo bajo la mano de Juan el Bautista, como vimos en este pedacito de película reciente. Era una serie que se hizo sobre la Biblia hace unos años, y pues me gusta mucho la escena, como lo pone en esa película, porque Jesús llega como de repente, algo inesperado, y pues es cierto, o sea, hay que pensar que Juan el Bautista no sabía qué día, a cuál hora iba a llegar, nada más había recibido una visión, una profecía de que él iba a ver el Mesías y que lo iba a conocer. Cuando lo veía lo iba a conocer, y ya pues de repente apareció Jesús delante de él pidiendo el bautismo. Es algo que celebramos y recordamos en este domingo, en especial en muchas iglesias en el mundo se está conmemorando, recordando lo mismo. Este es un lugar tradicional, se dice, en el río Jordán, donde se dice, según la tradición, que se bautizó el Señor. Es una región que se llama Betania. Y es interesante para mí porque estas personas que se ven en el video están parados en un lado de una frontera internacional, en el lado del país que se llama Jordán, y el río está en medio, y el río casi un charco ahí, no muy grande, ¿verdad? Se puede, incluso en alguna parte se puede brincar casi, viene nomás unos 2-3 metros de largo. Y del otro lado es el país de Israel, ya del otro lado. Y se ven ahí unas iglesias detrás. Esas son iglesias que se construyeron en el lugar tradicional del bautismo, de Jesús. Son iglesias católicas, ortodoxas, de varias religiones, varios grupos de cristianos más bien, que se construyeron hace
cientos y miles de años, iglesias en ese lugar. Lo triste quizás es el asunto de la guerra la guerra que aconteció entre Israel y los países árabes en el año 1967, si no me equivoco. Había una guerra y es un lugar donde es fácil cruzar la frontera, es fácil cruzar el río. Entonces, del lado de Israel, el ejército tenía miedo de que los ejércitos árabes podrían cruzar ahí fácilmente con tanques de guerra y todo, ¿no? Entonces pusieron muchas minas debajo de la tierra, incluso dentro de las iglesias, y alrededor pusieron bastantes minas, sembraron bastantes minas, y salieron de ahí con el miedo de que iban a cruzar los árabes ahí y los iban a atacar. Pero después resultó la paz entre esos dos países, y desde ya después de muchos años, y en este último año, una fundación especial ha estado trabajando quitando cientos de miles de minas antipersonales, antivehiculares de esa zona. Y ya gracias a Dios, si nosotros, dije antes, cuando nuestra iglesia tomamos nuestro viaje a la tierra prometida, no sé cuándo va a ser, pero podemos ya ir a ese lugar y podemos visitar esas iglesias tradicionales y lugar tradicional donde se bautizó el Señor, porque ya quitaron todas las minas de esa zona. Entonces, es una buena noticia que podemos celebrar en el mundo hoy. Bueno, regresando al hecho del bautismo, como dijimos, como escuchamos en el Evangelio, como vimos en ese pedacito de la película, sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre la Biblia, viene en la historia de la Biblia, es como de repente que llega el Señor Jesús. En los evangelios de Juan y de Marcos, el evangelio empieza con Jesús ya apareciéndose ahí para el bautismo. Ya no había algo antes, solamente de repente viene Juan el Bautista, viene el bautismo de Jesús y empieza su ministerio. En el Evangelio según San Mateo, eso nos da un poco más de detalles sobre el nacimiento de Jesús, los reyes, magos y todo eso, pero después de su nacimiento brinca 30 años y lo próximo que sabemos ya está bautizándose. Entonces siempre la iglesia ha preguntado qué es lo que sucedió en ese tiempo entre su nacimiento y su bautismo. Son casi 30 años. Si uno quiere saber qué es lo que estaba haciendo, en el Evangelio de Lucas, este año vamos a estar enfocando más en el Evangelio según San Lucas, y en ese Evangelio nos da un poquito más de detalle. Jesús, su familia lo trae como niño, presentándolo en el templo, y hay algunos profetas ahí que están alabando a Dios por la oportunidad de ver el Mesías que ya ha llegado. Y luego brincamos como 12 años y ya vemos en otra oportunidad que la familia visitó el templo, y en ese tiempo, cuando el Señor tenía como 12 años, era un joven, y pues se fue su familia ya acabando una fiesta, y de repente, ¿dónde está Jesús? Yo pensaba que estaba con ustedes. Pues lo pusieron a buscar, regresaron a Jerusalén, y después de 3 días lo encontraron en el templo, enseñando a los expertos en la ley, ¿no? Jesús estuvo ahí hablando con ellos, haciéndoles preguntas, enseñándoles cosas, y todo el mundo dice, pues ¿cómo este joven sabe todo esto? ¿De dónde viene toda esa sabiduría que tiene sobre la ley, sobre la palabra de Dios? Y ya después de eso, pues ya brinca otra vez al bautismo del Señor. Entonces, la verdad, hay un tiempo grande que no sabemos muchos detalles, y diferentes iglesias, diferentes tradiciones han tratado de buscar o de a veces inventar, para ser sincero, historias sobre su juventud de Jesús, pero son cosas que no vienen en la Biblia. No sabemos con certeza
que eso es lo que sucedió, o nada más son historias, son dichos que han llegado después de los años. Antes de venir como pastor aquí, pues me tocó enseñar en una universidad allá en Corea del Sur. Y mis estudiantes, me tocó enseñar una clase de introducción a la religión cristiana y a la Biblia para todos los estudiantes. Es una universidad cristiana, pero la mayoría de los estudiantes no son cristianos. Entonces me toca explicar a gente que no tiene conocimiento sobre la Biblia, pues qué es lo que significa la Biblia, la fe cristiana, quién era Jesús, todo eso. Y cuando venimos al bautismo de Jesús, luego vienen las preguntas: profesor, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hizo antes? O sea, apareció a los 30 años para bautizarse, pues ¿qué es lo que hizo antes? Todo el mundo quiere saber. Y tienen curiosidad, quieren saber qué hizo antes. Y pues les tengo que decir con sinceridad, no sabemos. O sea, la Biblia no nos dice, entonces no sabemos qué es lo que hizo en esos años, pero podemos decir que en el momento que Dios había decidido, apareció para bautizarse, ¿no? Me tocó ver un drama musical que hacen allá en Disney hace unas semanas en el lugar que dicen el reino de los animales. Suena un poco raro, Animal Kingdom, no sé cómo se traduce, el reino de los animales, pero así se traduce, ¿no? Y allá hacen una drama sobre el Rey León. Y me pareció muy interesante que vienen algunos con vestidura africana, que son los ancianos del pueblo, empiezan a organizar a toda la gente que vino para ver la musical, ¿no? Les dividen en grupos y ellos, cada grupo tiene participación en el drama que va a suceder. Pero lo que me parece más interesante es que después de, 10 minutos, 15 minutos, algo así, de repente se bajan las luces y el jefe del pueblo, se supone que estamos en una aldea africana y el jefe del pueblo viene, se para en medio y nada más dice: ha llegado la hora. Y todo, y se escucha como un viento y ya empieza el drama, ya empieza la historia, se empieza a contar la historia de qué son lo que se está tratando. Y me impactó mucho ese momento porque sentí, ya preparando este mensaje sobre el bautismo de Jesús, sentí que eso era muy parecido a lo que sucedió en el Evangelio según Lucas capítulo 3. Sin avisos, no estaba sobre un horario fijo. Yo decía, pues, Juan el Bautista no tenía un celular en esos días o algo para decirle que mañana viene Jesús a recibir el bautismo. No había aviso. Él nada más estaba haciendo su trabajo de preparar el camino para el Mesías, sin saber cuándo llegar, sin saber cómo pareciera y cuándo. Y de repente llegó la hora, y como vimos en esa escena, ¿no? Él bautizando a la gente, y de repente el Señor ha llegado y viene a bautizarse. Algo muy inesperado, pero podemos decir que había llegado la hora indicada por Dios de que recibiera el bautismo. Y voy a brincar aquí después de esas fotos. Bueno, es un buen momento para pensar un poco en qué es lo que significa el bautismo para los que, pues, nosotros somos diferentes que Jesús un poco. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías, diferente que nosotros, una persona que no tenía pecado, y pues nosotros todo el opuesto, ¿no? Personas que hemos pecado, que fallamos, que necesitamos el perdón de Dios. Entonces mucha gente pregunta, ¿por qué Jesús recibió bautismo si no hizo nada mal? Y podemos ver que muchas veces en su vida Jesús
hace muchas cosas para darnos un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer nosotros, cómo debemos de seguir su ejemplo como cristianos. Por ejemplo, siempre me pareció un poco sorprendente leyendo el Evangelio cuando Jesús se puso a orar. Yo me pregunté a mí mismo, ¿para qué Jesús necesita orar? Si es el Hijo de Dios, si Él mismo es Dios, ¿para qué necesita orar? Él puede no nomás, no tiene que ponerse a orar. Pero para darnos un ejemplo de cómo nosotros también podemos tener comunicación siempre con Dios, se puso siempre a orar, enseñó a sus discípulos a orar, se puso el ejemplo siempre de la oración. Y podemos ver lo mismo ahora con el bautismo, que el Señor Jesús nos puso el ejemplo en venir ante Juan el Bautista, un pecador, un ser humano, y viene el Hijo de Dios diciendo, bautízame. ¿Y qué es lo que dijo Juan? No, yo no soy digno de bautizarme, ¿verdad? Yo necesito que tú me bautizas y tú vienes a mí. Es todo al revés, ¿verdad? Pero me gusta en la película como lo dice Jesús, dice, lo que tú estás haciendo está bien, sigue, bautízame, así sencillamente, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, dice en la Biblia, para cumplir toda justicia, ¿verdad?, de Dios hay que hacer. Entonces Jesús viene a recibir el bautismo. Bueno, ¿de qué se trata el bautismo? Podemos hoy hablar de algunas cosas brevemente. Primeramente, es un llamado hacia una nueva vida como discípulos en Cristo. Es un llamamiento hacia una nueva vida de discípulos del Señor Jesucristo. En cierta forma, el bautismo de Jesús marca un cambio en su vida. Como dijimos antes, solamente tenemos que creció como un niño y ahora llegó a ese momento de su bautismo. Según lo que conocemos de la Biblia y de la tradición cristiana, se bautizó más o menos a los 30 años. Y en la cultura judía, 30 años es la edad en que uno puede llegar a ser ya un maestro de la ley, un rabí, una persona que ha ya estudiado, recibido mucha sabiduría y ahora está listo para enseñar a los demás. Entonces, probablemente por esa razón, para la aceptación de esa sociedad, llegó nuestro Señor más o menos a los años 30 para recibir el bautismo, para empezar su ministerio público. Entonces fue un momento de cambio en su vida, hacia algo nuevo, el bautismo. Y para nosotros también es un cambio, pero es un cambio en que estamos pasando de una vida en que nos preocupamos por nosotros, por lo que nos dé la gana, como dicen, por lo que queremos hacer, por lo que queremos creer, y estamos pasando a una nueva vida como discípulos del Señor Jesucristo. El bautismo es una forma de declarar públicamente, ya no voy a vivir según mis pasiones, según mi propio pensamiento, ahora voy a poner a Jesús primero como mi maestro y voy a vivir una vida de discipulado detrás de nuestro Señor, siguiendo detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos en la vida que llegamos a ser más y más como Jesús, si buscamos con todo el corazón ser sus discípulos. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta vida, pero podemos seguir en ese camino hacia la perfección que nos muestra el Señor Jesús. Entonces, primeramente, es un llamado a una nueva vida en el Señor Jesús. También, esto es un poco difícil de decir y de recordar, pero decimos en nuestra iglesia presbiteriana reformada, decimos que el bautismo es una seña y un sello del pacto de gracia hecho por Dios con nosotros en Jesucristo. Un sello, una seña
del pacto que Dios hizo con nosotros a través del Señor Jesucristo. Hay que pensarlo bien, porque es algo un poco complicado, difícil de pensar. Porque hay muchas iglesias que mantienen en cuanto al bautismo y enseñan que eso se tiene que tratar con la persona, con la decisión de una persona de seguir a Jesús, ¿verdad? Muchos dicen, yo hice mi decisión para seguir a Jesús y luego me bauticé y ya me hice miembro de una iglesia, ¿verdad? Mucha gente lo habla así. Pero en nuestra tradición ponemos el énfasis no en el yo, ponemos el énfasis en Dios. Que Dios ya desde hace miles y miles de años, desde la fundación del mundo, Él hizo un pacto con nosotros a través del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús vino a este mundo? ¿Por qué el Señor se sacrificó en la cruz, resucitó de entre los muertos? A través de Él, la fe que tenemos en Él, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Entonces el bautismo es un sello, es una evidencia de eso. Yo dice qué bonito sería como que tuviéramos una estampilla, algo así, que decía, pertenece a Cristo. Y ya cuando uno se bautiza, le ponemos ahí para toda la vida, pertenece a Cristo. Pero no estaban de acuerdo, no sé ustedes, pero en el primer culto no estaban de acuerdo con eso. No querían un tatuaje ahí que decía, yo pertenezco a Cristo. Quizás porque nos da un poco de pena si nos pescan haciendo algo mal y ahí dice, pertenece a Cristo. Pero decimos un sello. El bautismo es como un sello, más o menos así. Que estamos diciendo que de ahora en adelante pertenecemos al Señor Jesús. Claro, muchos niños y bebés reciben el bautismo. Ellos no están de la edad de confesar o de pensar las cosas muy bien. Entonces tenemos el proceso de confirmación. Ya un joven creciéndose se confirma públicamente que yo soy un discípulo de Cristo, que yo dedico mi vida al Señor. Pero cuando pasamos por el bautismo estamos diciendo que ya estamos sellados, estamos bajo una seña de que pertenecemos a ese pacto entre Dios y nosotros, que se declara en el Nuevo Testamento, que se declara en el Evangelio. También hay que notar que nuestra creencia es un poco diferente que otras iglesias, un poco diferente que la Iglesia Católica, por ejemplo, porque la Iglesia Católica tiene varios que dicen que gracias salvadoras, no sé si lo estoy traduciendo bien, pero se supone que el bautismo es una gracia que nos salva. Y eso significa, si lo piensas bien, significa que si yo recibo el bautismo, puedo ser salvo. Si no recibo el bautismo, no puedo ser salvo. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero en la Iglesia Católica a veces se hace bautismo de un bebé que se ha muerto, o una persona ya muerto. Le bautizan rápidamente. Vienen los sacerdotes y los bautizan porque tienen miedo de que si no los han bautizado no pueden ser salvos. Nuestra creencia es un poco diferente. Si uno puede, si viene la pregunta, ¿uno puede ser salvo sin pasar por el bautismo? Claro que sí, porque tiene que ver con el corazón de la persona. Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, la fe en lo que ha hecho el Señor, el trabajo del Señor más bien es lo que me salva. No es el hecho del bautismo, no es un acto que yo hago, no es de pertenecer a una iglesia, sino la gracia de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo es lo que nos da la posibilidad de recibir la salvación. Entonces decimos que eso es un sello, no decimos que eso no tiene un poder mágico para limpiarnos de toda maldad. Eso es solamente el poder de Dios a través del Señor Jesucristo. Esto más bien es un sello, es una seña pública de nuestra intención y de nuestra pertenencia, podemos decir, a nuestro Señor Jesucristo.
Y también podemos decir, para terminar, podemos decir que el bautismo significa la entrada hacia una comunidad nueva, la iglesia. Es como la puerta, podemos decir. Durante muchos siglos, una persona no podría llegar a ser un miembro de una iglesia sin pasar por el bautismo. Nosotros también, siempre cuando viene una persona que se quiere hacer miembro, lo primero que preguntamos es que si ha recibido el bautismo de alguna iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si dicen que sí, entonces ya los podemos recibir como miembros. Si no, vamos a pedir que se bautizan antes de llegar a ser miembros. Si en nuestra iglesia o en otra iglesia no somos personas que rebautizamos si recibieron el bautismo en otra iglesia, porque creemos que si se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya es una vez por siempre, ya no hay que repetir el proceso, ¿verdad? Pero hay que ver el bautismo como entrada a una nueva comunidad, la iglesia. Es como que estamos diciendo que uno bautizándose ya llega a ser parte de una nueva familia, la familia de la iglesia. Quiere decir que nuestra lealtad a otras comunidades, culturas, a gobiernos, grupos políticos, a familias naturales, todo eso viene a ser menos importante que nuestra pertenencia a la familia de Dios en Jesucristo. Llegamos a ser algo nuevo, parte de una familia nueva, parte de una comunidad nueva. Entonces, esas son las cosas que significamos como iglesia cuando se trata del bautismo. Entonces tenemos la oportunidad hoy de celebrar, de recordar ese evento tan importante en la vida del Señor y también recordar nuestro propio bautismo. Me ha tocado estar en iglesias donde cada domingo, yo traje aquí la fuente del bautismo y pues lo puse aquí para que puedan ver, todavía existe. Y es que han pasado ya varios años que no se ha bautizado nadie en esta iglesia, pero yo dije en el primer culto que yo tengo fe en Dios, que en este año vamos a ver bautismos de personas nuevas que están poniendo su fe en Jesucristo por primera vez. Yo tengo esa fe, lo que vamos a ver en este año. Y me ha tocado estar en iglesias que empezando cada culto, el pastor abre el fuente del bautismo y levanta el agua del bautismo y dice, recuerden su bautismo. Quizás eso es un poco difícil para mí, yo no siento que eso es agua sagrada y no lo puedo tirar por toda la iglesia, pero es importante no solamente una vez al año, no solamente cuando vemos el bautismo de un bebé o algo así, sino siempre, cada domingo que venimos a la iglesia y nuestras casas toda la semana, debemos de recordarnos todos los días de nuestro bautismo. Si se hizo cuando bebé o cuando adulto, debemos de recordar que entramos a una comunidad nueva, a una familia nueva, que fuimos sellados perteneciendo al pacto de nuestro Dios en Jesucristo. Les pido que recuerden siempre de su bautismo. Vamos a orar. Dios Santo, te damos gracias por el mensaje de Lucas hoy, recordándonos el bautismo del Señor. Un bautismo que nos abrió la puerta a todos a recibir el bautismo en el nombre del Señor. Doy gracias por todos los que hemos recibido el bautismo, que hemos declarado públicamente que pertenecemos a ti, Señor. Y para los que no lo han recibido, espero que a través de tu Espíritu Santo toca sus corazones, Señor, para tomar ese paso públicamente, para declarar que pertenecen al Señor Jesucristo.
Te damos gracias por el gozo que hemos recibido hoy, la celebración que hemos tenido de cómo tú has estado con nosotros en este último año. Y pedimos que tu palabra siempre dé fruto en nuestras vidas, día tras día. En el nombre de Cristo Jesús oramos.